mm, a la IUPAC, podría caerse, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, eh, era o bien adoptamos el estándar, eh, con el riesgo de que sería todo un proceso de migración, incluso que no solo afecte al componente de origen de buses, sino también a los componentes donde se realizan la recepción, ¿no? De los archivos. Entonces, podría afectar a todo el flujo. ¿Y qué se hizo para digamos, subsanar ese tema? Se agregó en el firmador una opción de firmado, que permita el firmado con este estándar. Eh, Esto no lo puse acá. Ah, acá está. Mm. Sí, bueno, todo abrir, sino el software firmado, si quieren con mayor detalle. Se agregó una opción, un tipo de documento. Ah, este es el tipo de documento, BXML. Si colocabas en el archivo de configuración este tipo de documento, te firmaba con el estándar SADES, DES. Y con eso, y esa firma sí podía ser validada por los validadores de RENIEC y del PCM. Entonces, esa fue básicamente lo que se informó. Acá se explica por qué falla. Acá estoy indicando que no está usando las propiedades del estándar. Eh, Acá hay algo adicional también que no se estaba cumpliendo, que los validadores exigen, que está también asociado al estándar, que es que se inserte el hash en el certificado firmante. Entonces, eso tampoco lo hace actualmente el software firmador. Ahora, el formato de fecha también. El formato de fecha y hora es distinto del software firmador que tenemos. Y, y bueno, que los validadores esperan que la fecha y hora tengan este formato, ¿no? El formato ISO 8601, este formato. Entonces, si no tiene ese formato, no lo reconoce. También los validadores esperan que los prefijos de los nodos del XML eh, tengan eh, estas etiquetas DS. Para todo lo que tenga que ver con firmado, tiene que usarse las etiquetas DS. Es un estándar adoptado, ¿no? Por todos los software de firma, por la mayoría por lo menos, pero en nuestro caso usamos esta etiqueta XD, que ya bueno, desde cuando se creó, me imagino, el software firmador por el proveedor eh, externo, ya venía con esas etiquetas. Eh, ¿Qué más? Bueno, la solución acá se propone la solución, donde se resuelve, además de adoptar el estándar, se resuelven estas observaciones: la hora, el formato, las etiquetas en los nodos del XML. Y toda esa solución eh, se, se implementó para esta configuración, solo para la configuración BXML. Si no se coloca esta configuración, este valor va a seguir funcionando como actualmente funciona, ¿no? En el JSON. O sea, me refiero a ver, voy a abrir acá en su configurador. Me refiero acá, el tipo de archivo. Si le colocas BXML, el resultado de esa firma
sí va a poder ser validado por los validadores de RENIEC y del PCM, la firma Perú. Pero si no, va a seguir funcionando tal como está actualmente. Y componente de origen lo usa como está actualmente, ¿no? Con XML solamente. Hay otras opciones, el de PDF y otros que también posiblemente lo usan, pero el único que se adicionó para subsanar ese tema era el de XML, es lo nuevo. Está documentado también en el README. Acá. Y se coloca BXML y realiza la forma bajo el estándar tal. Pero ya acá están las demás opciones, ¿no? Que existían ya previamente, esos no se tocaron. La PDF a PDF-T. A ver qué más en el informe. Acá el mecanismo de validación de los digestos, o sea, se refiere a resolver este tema de, de la vinculación del certificado, del hash. Las propiedades para la fecha y hora que tienen que estar envueltas en nodos específicos del XML que son para la fecha y hora, también se agregó. Ahora, también propuse, bueno, acá indiqué el impacto que tendría que se empiece a usar de ahora en adelante BXML para componente origen. Entonces, y acá describí algunas posibles incompatibilidades. Y actualmente el componente de origen busca estos nodos, ¿no? El TSL, CRL, hora, incrustados en este objeto. Si se usa el estándar, ya no los va a encontrar de esa forma, ¿no? Podría arrojar errores, null point interception. El IOPAC. El IOPAC tiene sus propios validadores de XML, ¿no? Ellos esperan, por ejemplo, que exista el nodo tal con el formato tal que ya se conoce actualmente. Si vamos a cambiarle toda la estructura por el estándar que estamos mencionando, podrían fallar los validadores del IOPAC, ¿no? Entonces, terceros, los sistemas que recepcionen el archivo, los intermedios y finales, y también las bibliotecas criptográficas de tercero. En otros países también deberían soportar este estándar, ¿no? No sabemos si soportan o no. Entonces, si hacemos el cambio unilateralmente, podría haber, incluso si llega a transferir correctamente, a transmitir correctamente, tal vez ya en la recepción les salgan errores. Entonces, tendríamos que asegurarnos que ellos soporten también eh, este estándar, tanto los receptores y el canal. Entonces, por eso, bueno, acá se puso las recomendaciones, que haya una coexistencia. Actualmente se sigue trabajando con estos, pero se añadió el BXML si se requiere que algún flujo nuevo ya empiece a utilizar este estándar. Entonces, el software firmador soporta ambos. Se tendría que hacer un levantamiento, ¿no? De todo el ecosistema, en qué puntos podría afectar. Se tendría que hacer un análisis, se tendría que hacer eh, una prueba piloto, ¿no? Si queremos ya migrar a este estándar de todo el flujo, ¿no? Eso, bueno, acá se mencionan las pruebas integrales, ¿no? End-to-end. Eso básicamente, ahí no sé si tienen consultas.
O eso sí podemos implementarlo para Intercom, por así decirlo, que tenemos ese inconveniente ahora. Ah, ok. Este tema del, Ya, eso es por parte del estándar. Ahí en tu MD que estabas documentando, John, en lo que mostraste de GitLab, o en tu IntelliJ, creo. así en el README Ajá, sí. del En tu repositorio. README, sí. Ahí hablas de lo de la firma extendida. ¿Ahí también eso fue todo un tema o está vinculado al estándar SAL? De las etiquetas COD, CODH, ¿no? Ajá. Y ya, eso se quitó a pedido de Fisher en el último, para la última auditoría. Se puede volver a colocar, o sea, está en el historial de Git. Por ejemplo, revert, acá hay un revert, ¿no? Este es el revert, este es el commit donde estoy quitando esas etiquetas, ¿no? Como lo solicitaban. Ajá. Pero eso está asociado al estándar o puede ir por separados y no habría ningún Ah, no, problema. eso no está asociado al estándar. Eso es otro tema, eso sí se puede implementar, Ok. con eso no hay problema, no está asociado. Ya, entonces lo que tuvimos en su momento, Ese cambio que se hizo para que en los nodos aparezcan. John, cuando tú levantaste e hicimos las pruebas, ya teníamos implementado entonces esas dos cosas, tanto el BXML como la firma extendida. Sí, sí, ya teníamos esto Haga ahí. con IOPAX, ¿no? Ellos necesitaban que agreguemos unas, unas líneas La en el cabecera. XML Ujú. resuelto. Por nuestro lado ya todo estaba ok. Hay un tema Con IOPAC. ajá, eh, sí, hay otra alternativa para eso. O sea, ellos mencionaron que, claro, eso sería lo más directo, pero eso de agregar esas etiquetas que nos pasaron podría romper nuestros validadores. Pero hay otra alternativa. Em, a ver, lo que se hizo acá. O sea, esto de acá. Por defecto, Java 8, cuando encuentra IDs en minúscula en los nodos del XML, no los registra como realmente, como era ahí. Ah, la alternativa era que ellos también apliquen el campo, eh, se registra. Acá yo agarro todo el XML y empiezo a buscar los IDs y los registro como ID con este método, ¿no? Set ID attribute. Entonces, ese no como realmente identificadores, si no los ignora. Y bueno, eso es considerado como un bug y a veces es considerado como, como que lo hicieron a propósito por un tema de seguridad. Entonces, ¿y qué se hace para que sí lo reconozca como un ID correcto? Todo se registra como identificador y con eso ya, ya reconoce los IDs. Esto mismo podría ser IOPAC y la otra alternativa es pues lo que ellos indican, que en el XML se adicione esa declaración de que estos son los IDs, ¿no? Eso está.
Está acá. Pero ellos enviaron la porción de XML que se tiene que agregar. Entonces, para no depender de ellos, tal vez sí debamos agregar esa porción de XML, por lo menos ese componente de origen de cuando se genera el XML. Sí, sí, sí recuerdo esa parte de ahí porque mediante un ticket se pidió eso de ahí. Y hacer las pruebas. Se intentó agregar solo en la base de datos, ¿no? Pero creo que ese no es el camino. Creo que sí deberíamos agregar antes de que se lo entregue al software firmado. Pero ahí Sí, fue un tema con lo de la Alianza Pacífico. Cristian, creo que hay que dejarte las preguntas para ti, a ver, algunas preguntas que tengas ahí para Ion de lo que ha explicado. Solamente Ahí, Fischel, entonces, ¿por qué camino iríamos en ese lado? O mejor dicho, saber qué cambio vamos a realizar ahora. O sea, entiendo que en su análisis menciona lo que hizo y deshizo, pero ahora qué es lo que vamos a Me hacer. preguntabas qué camino. No te escuchamos, Michelle. Sí, decía que justo entró una llamada. Me dijeron que qué camino hay que optar. No entendí muy bien. sí, lo que pasa es que John indica que son dos formas, ¿no? La primera es que los ID se validen o implementar una forma de validación de ID, pero entiendo que eso lo tendríamos que hacer tanto nosotros y implementarlo en Busepack, IOPAC, los intermedios y todo lo que completa, toda esa cadena. Y lo otro es agregar desde origen lo que está mostrando justo en pantalla ahorita yo, ¿no? Y probar a ver cómo nos va tanto con Intercom y como con IOPAC. Ya, Bueno, porque me parece más simple. lo último que mostró John es lo más, el camino más un poco más fácil, por así decirlo, ¿no? Porque no solo vamos a hacer nosotros y creo que Simple eso, ¿no? son temas distintos, ¿no? son temas distintos, son. Ujú. Creo que lo segundo no vamos a pedir que intervengan nada de lo que es Alianza del Pacífico, pero habría que decirse por dónde, ¿no? Ahí Cristian también preguntaba qué es lo que se tenía que cambiar. Es lo que ayer te mostraba la fase 2, solo agregar esa parte de los IDs en el URI y que esos se puedan validar, ¿no? Porque no salga error. Ese es el pedido en ese punto. Claro, ya. Entiendo que hasta donde más o menos mostró John, hay un Pero commit ahí que tenía un él lo problema, pues, desarrolló. cuando iban vacíos. Este, No te escuchamos, Michelle. les decía que ahí John encontró varios problemas que cuando iban vacíos. Ahora, el punto uno o dos resuelve el tema de RENIEC o PCM, la validación del XML. No.
Este tema no La- tiene nada que ver con ajá, la no tiene nada que validación de ver. RANJEC. Son dos cosas distintas, Pichel. Son cosas distintas. Lo de la validación de Ya. RANJEC es un tema, como decía ahí Roosevelt, transversal, ¿no? Va a afectar no solo a nosotros, sino al IOPAC, a los receptores. Pero este tema de que sí. Y acá mencionaba que había dos formas, ¿no? Una forma es la que menciona, agregar esto en el XML, y la otra forma es hacer cambios y aprenderlos. Y ahí decía que, bueno, que IOPAC posiblemente no quiera hacer este tipo de cambios, ¿no? Se ha ido viendo ya desde antes. Esto sí, esto sí se puede adoptar, los aplicativos que leen los XML, que firman, que validan. Entonces, mm, lo que quedaría, y para no depender de ellos, sería agregar esto. Ahora, ¿qué es lo que se probó? ¿Cómo se agregó esto? Actualmente se hizo una prueba agregándolo en la base de datos, pero no funcionó, ¿no? Eso creo que lo vio Roosevelt. Sí, en la base de Entonces datos habría y que en el mismo intentar, XML. Ajá, salía, se corrompía. sí, entonces habría que intentar agregarlo desde un paso anterior, desde el componente origen, donde se genera el XML. Ahí habría que adicionarle. Y tal vez sea necesario modificar los validadores del componente origen, los archivos XDS, creo que son. Entonces, si se agrega desde ahí, posiblemente sí llegue a funcionar. Entonces, esas pruebas, eso no se implementó aún. Se tendría que modificar el componente de origen. Primero evaluar, ¿no? Si realmente modificando el componente de origen, agregándole a la plantilla esto, si podría funcionar. O tal vez se tenga que tocar también el software firmador. Entonces, habría que evaluarlo. Pero por lo que vi, posiblemente solo agregando al componente de origen sí llegue a funcionar. Rubel, con eso se solucionaría lo que me estuviste comentando ayer, o sea, ya cubriría el cambio si se añade esta implementación, tanto bueno, si puede ser por ese camino de componente de origen o otro, pero con eso ya lo resolvería. Puede ser una posibilidad, pero hay algo que John dijo y que puede voltear la torta, por así decirlo, ¿no? Porque dice que hay que hacer algunos cambios en el XSD y los XSD son transversales, no solo lo tenemos nosotros, sino el mismo XSD lo maneja los países que validan, ¿no? Receptores, todos ellos. O sea, por nuestro lado puede salir, pero cuando ellos reciban el XML firmado y hagan su validación en su ambiente, ahí pues va a salir error, ¿no? O sea, está Ujú. Habría que probar. para agregarlo y probar, ¿no? O sea, es una Ujú. posibilidad. Sí. Ah, no, pero si es que va a afectar netamente otras cosas. Aún no se sabe si va a afectar o no. O sea, sí habría que probarlo. Si afecta al validador, bueno, ahí sí pues puede haber un problema. Pero si el validador no se ve afectado por esta adición, entonces sí podría funcionar. No se podría cambiar transversales, pues si, como tú dices, ya es un estándar que lo lee otros. Esa prueba no se hizo. Hasta ahora no se hizo esa prueba. Solo se hizo a nivel de base de datos. Y esa prueba, ¿por qué no la hice? Porque ya era un tema de componente de origen, ¿no? Bueno, y creo que ya había el alcance en ese momento, ya era distinto. No sé a dónde llegó a paso. Ah, claro, se fue a Symfony y ya vimos otros temas. Sí, claro, ahí el tema está en que no se debió ir a Symfony porque no era un cambio para IOPAG, era el cambio para otro acuerdo con la comunidad andina, ¿no? Y al final nos metimos en un problema, nos metimos ahí.
O sea, ellos no recomendaron esto, ¿no? Pero no era ese no era el camino, mejor dicho, la consulta por ese lado. Ujú. Mm, simplemente lo que he explicado es, bueno, lo que podría ser o no podría ser, ¿no? Solo el tema es está un poco a la deriva saber dónde va a ser el cambio realmente, ¿no? Si va a afectar o no va a afectar. Eso sí, Listo, Cristian. Ahí, entonces, ¿alguna duda, Cristian, de lo que ha explicado John? bueno, parece un poco crítico. No sé qué tan crítico será acá en la BUSE, pero a nivel del sistema lo veo así, ¿no? Entonces, Pero los siguientes pasos son concretos, ¿no? Es revisar el componente de origen y aplicarle este cambio en la plantilla. Luego validar si afecta al validador y probar el flujo. el O componente de sea, origen te refieres al ese proyecto de origen, eso ¿no? no se va a cambiar. O sea, me refiero a que esos pasos se tienen que hacer de todas formas. Y luego, claro, viendo el resultado y ahí habría que ver qué procede. Pero Ya. no es algo ambiguo ahorita. Sí se sabe qué es lo que se tiene que hacer. No he visto netamente así como proyecto este Rapper. O sea, lo he levantado, sí, lo he visto, pero en sí no sé netamente su funcionamiento funcional. Y la comunicación con Origen que mencionas. He visto que el software firmador sí se comunica hacia el wrapper mediante un URL, ¿no? Es más, más transversal, ¿no? Pero la comunicación entre Origen con el wrapper, directamente con el wrapper, Origen se comunica con el software firmador. Sí, Pero el router y componente de origen acceden a la misma base de datos. Es lo que vi. Origen, ¿cómo se comunica con... Origen no se comunica... Bueno, actualmente no sé cómo está la arquitectura, pero hasta en esa fecha donde revisé, sí era así. Entonces, para darle seguimiento tienes que partir desde el punto, eso solo para darle seguimiento, desde el punto, desde donde descarga el software firmador el XML. Claro. Eh, entonces, hay un endpoint, ¿no? Donde se Ah, descarga el XML. espera. Antes más o menos que avances, ese XML que lo lee el software firmador, este componente de origen lo hace, lo realiza. Lo crea el componente de origen. Ajá. Ya, y es ahí donde tú dices que está la plantilla, esta donde se tendría que... Exacto. Ya. Ujú. ¿No lo revisaste más o menos cómo hace el componente de origen para generar eso, ese XML? Lo revisé en su momento, pero bueno, eso ya es un tema de diagnóstico, ¿no? O sea, habría que ingresar a ver al repositorio y hacerle seguimiento. No es complejo, eso es sencillo. Eh, Ahí te podría apoyar incluso, pero bueno, ahorita yo tengo unas reuniones por un tema de producción en MR2 o el lunes de la mañana. Ya, creo que estabas continuando Ah, con el tema del software firmware. Ya después de que lee ese XML, claro, eso es para saber desde dónde obtiene el XML, ¿no? Para ir a la raíz, desde dónde se creó, que me están esperando. Pero mm, podrías intentar revisarlo si es que no lo encuentras, ahí podríamos reunirnos tal vez en la tarde. Ah, está envío. Iniciar envío antes. Iniciar obtención acá. Ah,
Generar token. No, esto es una fibra que está. Generar acá está. Generar XML. Este es el endpoint que se tiene que buscar. Generar XML. Ya. XML. Ya. Y esto lo tienes que encontrar en el wrapper, ¿no? En la primera, es el primer repositorio donde tendrías que acudir. El wrapper. Este se firma wrapper, es un componente de componente origen. Acá, ¿no? Generar XML. Logic. No me deja navegar porque están leyendo. Generar XML. Ya, bueno, ahorita, si continúo, estaríamos haciendo lo que te acabo de mencionar, ¿no? Hacerle el seguimiento hasta, pero más o menos ya sabes, cuál es el camino, ¿no? Ir el resultado a la raíz. Entonces, Ya, está bien, no hay problema. Ahí le ajá. voy a hacer seguimiento. Agregaste los tags en el firmador, pero luego digamos, no se desaparecían, se eliminaban después de la firma. Más o menos cuál es el disparador de esto, ¿no? Sí. John, John, una consultita. Yo me acuerdo cuando vimos este tema, tú hiciste los cambios. ¿No pasará lo mismo? Porque en ese tiempo recuerdo, diste la explicación que era por la versión, no sé si del XML, del Java o del Java, que pasaba eso. Ahora creo que estás comentando que hacer los cambios en el módulo de origen, o lo eliminabas y estaba vacío. Y creo que era por el validador. No recuerdo. Creo que faltaba agregarlo también al validador, si mal no recuerdo, pero si Ah, ahorita lo de lo que se eliminaba, eso no. Dices que esto se eliminaba, ¿no? Después de agregarlo. sí, claro, ese era el Después de agregarlo en problema. la base de datos. O sea, lo agregamos y después de firmarlo lo veíamos y no estaban algunos tags. Entonces, ¿te acuerdas que fuimos con JJ Symphony a preguntarles y todo el tema? Y de ahí sacaste que por la versión de Java y no sé qué tema. Si no, ya pues ahí Cristian tendrá pues que empezar de cero. Sí, ese tema de agregar esto ya lo vio. Lo que sí vi era la alternativa a esto, que era en Java, ¿no? Que era lo que expliqué. Agregar esto es la alternativa a agregar esto. Eso sí lo vi, pero eso no sé, bueno, al final se revirtió, ¿no? Está vio Roosevelt a nivel de base de datos.
Esto no lo vi directamente yo. Pone esa aplicación que hiciste, o sea, ese código que está ahí, hacía que, Acá que el nodo tal es un ID, que el nodo CodeH es un identificador, que el nodo code es un ID. Eso no pasó para el... espérate, más o menos, que aparezca esto. ¿Cuál es el objetivo de esto y de esto? Es registrar los IDs, que el XML reconoce el identificador. Ya, Entonces, más o menos. una forma es decirle en el XML al inicio que estos nodos son identificadores, ¿no? Agregando estas líneas. Y la otra forma es a nivel de Java, buscar todos los lugares donde haya un ID en minúscula y los registre como identificador. Esa es la otra alternativa. Pero, ¿cuál es el defecto de este? Que no es la recepción de lo que enviábamos. Ya, por eso que no quisieron, ya no se fueron por ese camino ya. Esto en su XML y sí Ah, les funcionó. lo Entonces, que, por lo que pasa nuestro que, lado, nosotros sí lo podemos hacer, pero también lo tendría que hacer eh, no sé si era Symfony o el proveedor que hacía la... que usarlo con Claro, Java, ellos se cerraron que usemos esto, bueno, o sea, que esté esto en el XML, eso es lo que ellos querían. sí. Y ellos hicieron pruebas con Sí, el problema, ya ¿no? más o Que se menos, desaparece. no, sí, sino que lo que pasa es que como yo estoy entrando a una historia que ya prácticamente está en la temporada 5. Entonces no he sabido lo que han hecho de la temporada 1, temporada 2. Entonces por eso que más o menos no conozco bien la historia. Entonces lo que entiendo es que hay un XML1 y a ese XML1 se tiene que modificar y agregar estos tags en alguna parte. Y entiendo que lo han hecho Sí. por base de datos, han registrado este XML de acá por base de datos y han podido tratar de ponerlo, pero esa parte en la que me dicen de que no funcionó, es que no sé más o menos a qué se refieren, pero entiendo que no funcionó. Por eso que no se fueron por el camino de la base de datos. O creo que este XML acá no lo pudieron registrar en base de datos. Algo así lo he entendido. Por eso que no se fueron Eh, por base de datos. sí, ahí bueno, la prueba la estuvo viendo Roosevelt y nos puede explicar. Pero entonces, habría que ver en qué parte del flujo agregarle este bloque. No sé si puedo Y sí compartir debería algo. ser antes del... Entiendo que a pesar de que lo pusieron en la base de datos, luego desaparecía ese bloque, ¿no? Cuando ya pasaba por los flujos. Yo creo que debería ser antes del firmado, porque la firma le saca un hash a todo, ¿no? A todo el documento, porque si lo hacemos después del firmado, cuando se agregue esto, el hash no va a coincidir. Entonces, en el XML se tiene que agregar este bloque antes del firmado. Eso sí sería una sugerencia que ¿Se ve sí en pantalla? deberían buscar. ¿Se ve en pantalla más o menos? Se ve, ¿no? Lo ves, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, mira. Acá tenemos el componente origen. Origen. Ya. Aquí tenemos el software firmador. Y aquí tenemos el wrapper, que es el backend. Ya. Esto acá. Porque origen se comunica al software firmador y el software firmador al wrapper. Ahora, hasta donde más o menos entiendo, y ya más o menos ya lo que han comentado y bueno, lo que he visto un poco sobre esto, que aquí hay un XML. Este es el XML donde me parece que están los XSDs que dicen que es transversal. Me, me corriges de que estoy equivocado o no. Transversal. Ya. Este acá, no tiene los nuevos tags que
que has comentado, que lo puedo llamar tax 1 ya, o tax solicitado. No está. Sí. Tax solicitado. Entonces, ahorita como funciona, o sea, ahorita como está, sin cambios, sin nada, funciona así. O sea, así está funcionando. Ahora, lo solicitado, o sea, los cambios nuevos, es esto más el tag solicitado. Este tag solicitado tiene que viajar en algún momento. Puede que viaje en origen o que viaje por algún medio. Pero esto acá tiene que estar completo. Algo así lo entiendo. No sé si será de esa forma. Y sí, sí, eso es. Mira, acá Y ahora, encontré el XML. Voy a proyectar mi pantalla. este tag solicitado que es el XML. Obviamente es un XML. A ver, Sí. Ya, mira, está en el wrapper. Este es el archivo, ¿no? Intercom. Ahí tenemos que preguntarle a Roosevelt a cuáles aplica. Eh, Esta es la plantilla que mencionaba. Cada vez que se genera un nuevo XML, se utiliza esta plantilla y se reemplazan los datos, ¿no? Acá en el contenido. Entonces, acá yo estuve agregándolo como prueba. Esta prueba no se llegó a realizar un flujo completo, pero la idea es más o menos esto, ¿no? Agregar este bloque en esta plantilla y hacer que funcione, ¿no? En algún punto desaparece. Eso no se llegó a probar. ahí es el bloque, ¿verdad? Es lo que Ese es está el arriba, bloque. ¿no? Ajá. Ya, ese archivo, origen, ser, sol, request, template, intercom, viene a ser, todo ese XML es lo que genera origen. Bueno, Claro, entre comillas. esta es la plantilla de origen, sí. Ya, eso es lo que, bueno, origen no genera actualmente con la línea 2 y con la línea 6. Solamente genera desde la 7, o sea, la 1, incluyendo la 7 para abajo, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ya ustedes, bueno, lo que entiendo es que han probado esta plantilla, así tal como está ahorita, con el tag de arriba y funciona. No, esa prueba no se llegó a hacer. La prueba que sí llegaron a hacer fue solo a nivel de base de datos. O sea, ya en la base de datos también existe el XML ya registrado, ¿no? Con los Registrado, datos ok, ok. correctos. Y ahí es donde se añadió este bloque. Para hacer una prueba rápida, ¿no? Porque esta era la prueba larga, digamos, que tiene que cumplir con todo el flujo, ¿no? Ver dónde se puede caer y hacer que sí pase, que no desaparezca. Y esa sería la tarea, ¿no? La tarea que no se completó porque no se pidió tampoco, porque se fue por otro camino, ¿no? La solicitud se derivó a Symfony, no sé, y no se llegó a culminar esta prueba de Symfony, concepto. disculpa, Symfony se refieren a una empresa o una institución, un validador, o el framework Symfony de PHP, no creo que sea. Una Esa no- empresa ahí, Roosevelt, voy a dar más detalles. ya, es una empresa nomás que bueno, que está Sí. intercomunicado con la UCE. Son proveedores de... Ellos se encargan, ¿no? De recibir, de recepcionar los XML y transmitirlos a otros países. Ahí, Roosevelt, si me confirmas. Es una empresa Sí. que más o menos, ¿qué función, no sé, de que como es Symfony, son proveedores? Ya, entonces, en la prueba rápida, entiendo que lo hicieron por base de datos, el XML grandote, el bloque grande, más el tag solicitado, funcionaba.
Y no, no funcionó. Funcionó. Y eso, No. ¿por qué no funcionó? Tampoco se llegó a diagnosticar ese tema. Como te digo, o sea, ni bien no funcionó, ya se fueron a contra Symfony y ahí murió, ¿no? Ese tema no se llegó a darle seguimiento, ni a probar nuevas alternativas para que funcione. No, sí, lo que pasa es que como te digo, porque este tema que se está agregando es para el acuerdo de la Comunidad Andina y la consulta que hicimos en su momento fue a Symphony que ve el tema de soporte para Alianza del Pacífico, ¿no? Se canalizó mal el tema de la consulta, Christian John. No, otro tema. Otro, sí, no era de ellos, toda esa Ah, situación. Nos trataron de ayudar, pero cuando dijimos en una reunión que no era o se nos salió de la boca que era para otro acuerdo, pues que pudieron ir al cielo, quien lleva las reuniones y la gestión y seguimiento, y pues dijeron, ni más con ese tema con Perú, ¿no? Y nos pusieron el cruz ahí. Pero el tema es ese, o sea, se probó en un punto, tanto se agregó en el XML directamente, luego por base de datos, pero nunca se intentó desde la aplicación que se construya con esa parte que está mostrando, ¿no? Así que para ver este escenario se debería probar desde ahí, ¿no? entonces, si se logra, bueno, lo que me dice John es que lo hicieron por base de datos y bueno, trataron de probarlo, pero no funcionó. Pero ahí es cuando salió Symfony, me dijeron, pero un poco raro. Entonces no lo llegaron a probar este XML, o sea, este request intercom. En Intercom no. Como te digo, hay que ver la forma de agregarlo desde que se Origen. construye el XML de origen, o hay que ver la ruta de cómo es que se puede agregar esto de acá desde un paso previo, como dice John, y probamos, ¿no? Porque no necesariamente es mandarlo a IOPAG o a Intercom, simplemente validarlo contra el XSD a ver qué resultado nos da. O sea, no necesariamente mandarlo Ya, ya. a otro lado. Quiero decirte, acá veo varios proyectos que dice acá, Intercom, MEX. Entonces, entiendo que esos XML son distintos para cada, o sea, se construye distinto para cada origen, o sea, para cada destino, diré. Intercom Ajá, es así es, uno para para cada cada acuerdo eso. comercial. Ajá, Ahora, para cada acuerdo. eso que se está poniendo, que se está tratando de poner es para Intercom nada más. Para los otros debería Sí, estar solo limpio. para Intercom. Para los otros no debería afectarles. Si es que Debe- usamos el mismo software firmador, ¿no? Debería estar limpio en teoría. Ujú, sí. Ya, Ah, ya que ya, y yo está recordé claro. este tema, si necesitas más detalles, Cristian, este tema lo vio Juliano. Él se encargó de adicionarle, ¿no? El XML, pues que acá también te escribió Roosevelt. Sí, Ese pero tema lo vio Juliano. no se hizo a nivel de la aplicación, John. No se hizo a nivel de Ah, aplicación. ya. Sí, Ya, sí, sí. Ujú. ya está bien. Creo que, bueno, como primer alcance me parece que sí podemos avanzar un poco con una investigación o algo. Sí, está bien. Por mi lado, Fisher, John. Ya, Cristian, ¿para cuándo está? Ya, ya. ¿Para cuándo lo quieren? Para mañana. No, lo queremos pronto. O sea, ahorita vamos a hacer las pruebas sin esa parte. Por lo menos un mes nos tomaremos así, sin incluir la firma. Pero ya en un mes probablemente lo necesitemos. Sí, pienso que vamos a... Sí, pienso que es un buen tiempo, pero vamos a tratar de sacarlo antes, pues, ¿no? Dale, Cristian, se agradece. Ahí cualquier consulta, pues a John, por favor, a ver si nos apoya. Sí, sí, y con Juliano también, ¿no? Que ya vio ese Y con tema. Juliano, claro, con Juliano, con Ujú. Roosevelt, con todos, ¿no? Bueno, yo creo que si Cristian, que es el